Estimados amigos, en la actual crisis litúrgica, la traducción de los textos litúrgicos y de los leccionarios ocupa, sin lugar a duda, un lugar central. A partir del progresivo abandono del latín, la lengua litúrgica por excelencia de la Iglesia, y la creciente adopción de las lenguas vernáculas, adopción que, sea dicho de paso, muchas veces se ha hecho y se hace aún sobrepasando los límites de los mismos documentos conciliares. Se plantea entonces una serie de dificultades no menores. En efecto, las traducciones defectuosas son una fuente constante de confusión, de empobrecimiento y aún de graves distorsiones del precioso tesoro de la Lex Orandi. Con toda razón, el Papa Pío XII, en la carta encíclica Mediator Dei del año 1947, advertía acerca de quienes introducen intencionalmente nuevas costumbres litúrgicas, aún en cuestiones de gravísima importancia. Y enumeraba entre ellas el uso de la lengua vulgar en la celebración del sacrificio eucarístico. Destacaba el Papa Pacelli que si bien en muchos ritos el uso de la lengua vulgar puede ser útil para el pueblo, siempre que la Santa Sede lo autorice, aclaraba, el empleo de la lengua latina, vigente en una gran parte de la Iglesia, es un claro y hermoso signo de la unidad y un eficaz remedio contra la corrupción de la auténtica doctrina. Adelantando un poco las conclusiones de nuestro estudio, diremos que a más de 7 décadas de haber sido escritas estas palabras y tras las experiencias de las reformas conciliares, es posible advertir que en nuestros días no solo lamentamos la pérdida de ese claro y hermoso signo de unidad, sino, lo que es más grave aún, estamos asistiendo con frecuencia a la corrupción de la verdadera doctrina. Me siento obligado a aclarar que no soy un experto en liturgia. Mis conocimientos en esta materia no pasan de los de cualquier bautizado medianamente instruido, más algunas lecturas, eso sí, fundamentales, motivadas por un especial amor y aún una fascinación por la belleza del culto que me acompañan desde muy joven. ¿Por qué entonces me animo a tomar parte en estas jornadas y abordar el tema particularmente complejo y aún controvertido de la traducción de los textos litúrgicos? Como lo explica el subtítulo de esta ponencia, se trata de una experiencia personal, para mí singularmente rica, que he querido compartir en esta ocasión. En el año 2006, el entonces obispo de San Luis, Monseñor Jorge Luis Lona, decidió por propia iniciativa cotejar el texto español del misal, que entonces estaba vigente, y que había sido preparado por la Conferencia Episcopal Argentina y el CENALI, es decir, el Secretariado Nacional de Liturgia, comparar, repito, este texto español con el texto latino de la tercera edición típica del misal romano, edición que había sido aprobada por el Santo Padre San Juan Pablo II el 11 de enero del año 2000. Luego, promulgada y declarada edición típica por la Sagrada Congregación del Culto Divino el 20 de abril de ese mismo año y finalmente dada publicidad el 22 de enero del año 2002. Con respecto a la versión española que tuvimos a la vista para hacer el cotejo, debo aclarar que se trata de la versión inmediatamente anterior a la versión que hoy rige, que, como veremos después más adelante, fue
impuesta en el año 2009. La tercera edición típica latina, a la que hicimos referencia, como veremos enseguida, traía una serie de importantes cambios respecto de las dos precedentes, a saber, la primera edición del año 70 y la segunda del año 75. Además, en el acto de presentación formal de esta edición típica, que tuvo lugar en el Vaticano el 18 de marzo del año 2002, se afirmaba taxativamente que todos los misales en lengua vernácula en uso hasta ese momento debían ser sometidos a una total revisión y puestos a punto a la luz del nuevo texto latino. Teniendo en cuenta estas circunstancias, Monseñor Lona encargó la tarea de cotejar los textos, el español y el latino, a 3 personas. 2 eran sacerdotes de la diócesis puntana, la tercera me correspondió a mí. La parte del misal que me tocó examinar correspondía a las preces eucarísticas, a las plegarias eucarísticas de reconciliación, a las plegarias eucarísticas por varias necesidades y las plegarias eucarísticas para las misas con niños. El resultado de esta labor fue volcado en un informe que oportunamente elevé a Monseñor Lona y cuyas conclusiones constituyen el núcleo de esta presentación. Antes de pasar a exponer las conclusiones volcadas en ese informe, es necesario considerar los 2 documentos fundamentales que fueron la guía del trabajo de cotejo de textos. Me refiero, en primer lugar, a la 5ª instrucción para la recta aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, la instrucción Sacrosanto Concilium, conocida con el nombre de Liturgia Autentica. Esta instrucción sobre el uso de las lenguas vernáculas en la publicación de los libros de la liturgia romana fue elaborada por la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y fue publicada el 28 de marzo del año 2001. Esta instrucción Liturgia Auténtica fue el primer texto que tuvimos como guía de nuestro trabajo. Y el segundo texto es la ya mencionada Editio Típica Tercia Missalis Romani, presentada, como ya dijimos, el 22 de febrero de 2002, que año después, en el año 2008, fue enmendada. De manera que actualmente rige como Editio Típica Tercia enmendata. Bien, vamos a analizar brevemente estos 2 textos, la Introducción Liturgia Auténtica y la tercera edición típica del Misal Romano. El primero de estos textos, la Instrucción Liturgia Auténtica, constituye la guía más precisa y completa en orden a la traducción de los textos litúrgicos a la lengua vernácula. ¿Se entiende? Sin duda, el progresivo y masivo abandono de la lengua latina a partir de la reforma de la liturgia promovida por el Concilio Vaticano II, abandono que, como dije antes, ha ido incluso bastante más allá de la letra y del espíritu de la misma Constitución Sacrosanto Concilium, dio lugar, como era de prever, a una multitud de nuevos problemas y hasta, diría yo, de peligros. Y la Santa Sede entendió que era preciso, de alguna manera, afrontar del modo más seguro la salvaguardia de estas dificultades y aún de estos peligros que presentaban las traducciones. Pues, quebrada de hecho la unidad lingüística,
la integridad e incorruptibilidad de la liturgia universal de la Iglesia era un riesgo cierto. Se imponía, por tanto, una guía clara y segura de parte de la suprema autoridad eclesiástica y en este sentido la instrucción litúrgica auténtica vino a cubrir esa necesidad. Es interesante resaltar algunos conceptos clave del texto. Así, respecto de la función y sentido de los textos litúrgicos y de su versión a las lenguas vernáculas, Liturgia Auténtica, en sus números 19 y 20, afirmaba lo siguiente: las palabras de la Sagrada Escritura, así como las otras que se pronuncian en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la celebración de los sacramentos, no se dirigen en primer lugar a reflejar las disposiciones internas de los fieles, sino, y esto es muy importante remarcarlo, sino a expresar unas verdades que superan las fronteras del tiempo y del lugar. Continuaba la instrucción. Los textos litúrgicos latinos del rito romano, mientras recogen la secular experiencia eclesial de transmisión de la fe de la Iglesia recibida de los padres, son también fruto de la renovación litúrgica que se ha realizado recientemente. Para conservar un patrimonio tan grande y tan rico, y para transmitirlo a los siglos venideros, es necesario que la traducción de los textos litúrgicos de la liturgia romana sea no tanto, y acá vuelvo a destacar el texto, no tanto una labor de creación nueva, sino de traducción fiel y cuidada de los textos originales a las lenguas vernáculas. Como puede apreciarse, se trata de definiciones más que importantes, toda vez que ponen un adecuado límite a los extravíos de ciertas inculturaciones y aún de creaciones lamentablemente muy frecuentes. A unos párrafos más abajo, este mismo documento, Liturgia Auténtica, en su número 27, insistía todavía más en estas cuestiones. Aunque haya que evitar términos y locuciones, decía Liturgia Auténtica, que por su misma naturaleza resultan demasiado poco usados o inadecuados y que impiden una comprensión fácil, sin embargo es preciso considerar los textos litúrgicos más como voz de la Iglesia orante que como algo propio de grupos particulares o de individuos, y por lo tanto deben estar libres de un uso demasiado cercano a las expresiones coloquiales. Es evidente que el texto de la instrucción es particularmente claro. A partir de ese número 27, luego la instrucción daba una serie de normas taxativas que debían tenerse en cuenta a la hora de traducir los textos. Vamos a mencionar solo algunas de esas normas. Primero, decía la instrucción, se debe evitar el recurso sistemático a medidas imprudentes, como la sustitución automática de palabras, el paso del singular al plural, la división de un término con significado colectivo en parte masculina y femenina. Esto hoy está muy en boga, desgraciadamente, hermanos y hermanas, etc. O la introducción de términos impersonales y abstractos. Todo esto puede impedir la comprensión del sentido pleno de algún término o expresión del texto original y tiene además el peligro de introducir dificultades teológicas y antropológicas en la traducción. Esto lo dice la instrucción en el número 31. Luego decía, si se trata de Dios omnipotente o de cada persona de la Santísima Trinidad, se debe mantener la verdad de la tradición
y el uso establecido en cada lengua para el género. Número 31, acápite A. Otra norma. Hay que tener especial cuidado para asegurar que la expresión hijo del hombre sea traducida con fidelidad y exactitud. La gran importancia cristológica y tipológica de esta expresión requiere que en toda traducción se emplee un lenguaje tal que permita comprender estas palabras unidas en el contexto completo de la traducción. Esto está en el acápite B del número 31. Otra norma decía: no es lícito que la traducción reduzca y limite el sentido pleno del texto original. Por lo tanto, hay que evitar expresiones propias de la publicidad comercial, de los programas políticos e ideológicos, de modas pasajeras o sujetas a variaciones regionales, y todo tipo de ambigüedad en cuanto al sentido. Esto era el parágrafo número 32. Sigue todavía otra norma más. Según una tradición inmemorial recibida, que ya aparece en la versión de los 70, el nombre de Dios omnipotente, expresado en hebreo con el tetragrama sagrado y en latín con el término Dominus, se debe traducir en toda lengua vernácula con un término del mismo significado. Número 41, acápite C. Esto es muy importante por lo que vamos a ver después. Por otra parte, sigue diciendo la instrucción, las traducciones deben presentar una variedad de vocabulario que corresponda en la medida de lo posible a la variedad característica del texto original. Se previene al respecto de modo particular acerca del defecto de traducir los diversos modos de dirigirse a Dios, como por ejemplo Domine, Deus, Omnipotens, ad eterne Deus, Pater, etc., reduciendo innecesariamente esta variedad lingüística del latín a un solo o único término de la lengua vernácula, y de igual modo en lo que respecta a los términos que expresan la súplica, defecto que puede hacer tediosa la traducción y oscurecer la riqueza y belleza con la que el texto latino expresa la relación entre los fieles y Dios. Número 51. En síntesis, las normas establecidas por la instrucción respecto de la traducción de los textos pueden resumirse en lo siguiente. Deben ser trasladados íntegramente, del modo más exacto, sin omisiones o adiciones de términos en su contenido, sin paráfrasis o glosas, y procurar que la adaptación a la lengua vernácula sea sobria y discreta. Es importante que se retengan estas precisas y taxativas directivas de liturgia auténtica, porque como vamos a ver después, ninguna de estas normas, o casi ninguna de ellas, fue observada en el texto español que tuvimos ocasión de cotejar. En cuanto a la editio típica tercia del misal romano, es necesario tener en cuenta algunas cuestiones centrales. El nuevo misal, como dijimos antes, fue presentado en una conferencia de prensa en la sede de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el día 18 de marzo del año 2002. En esa ocasión, el cardenal interviniente fue el cardenal Jorge Arturo Medina Esteves. El cardenal precisaba en esa conferencia de prensa y decía lo siguiente: no se trata de una simple reimpresión enmendada, sino de una verdadera y propia editio típica, esto es, una edición oficial, puesta al día, destinada a la celebración eucarística en lengua latina y que constituye la base inmediata para las traducciones en las lenguas nacionales, las que estarán a cargo de las conferencias de obispos de los diversos países del mundo.
De acuerdo, recalcaba el cardenal, con cuanto se ha establecido en la reciente instrucción Liturgia Autentica del 28 de marzo de 2001, para poder así obtener la recognición de la Santa Sede antes de entrar en vigencia en la respectiva área lingüística. Dediccio típica, concluía el cardenal Medina Esteves, viene a ser el paradigma al que es necesario referirse para emprender el trabajo de traducción de los textos litúrgicos a las lenguas vernáculas, y a ella debe atenerse en orden a la fidelidad. Y con referencia más específica a la instrucción Liturgia Auténtica, el cardenal subrayaba todavía: tal documento, es decir, Liturgia Auténtica, que se fue formulando en el curso de los años posteriores al Concilio Vaticano II y que recibió un enérgico impulso de la Carta del Santo Padre XXV Annus del año 1988, ha llegado a ser en este momento particular un instrumento preciso y obligatorio, repito, preciso y obligatorio, en la tarea de traducción de los libros litúrgicos en vista de la eficacia y de la fidelidad al comunicar el contenido del patrimonio de la Iglesia Latina. Es fácil advertir que el nuevo misal representaba en el pensamiento y en la voluntad de la Santa Sede una nueva edición tipo, un verdadero paradigma al que debían en adelante ajustarse con absoluta fidelidad todas las traducciones en lenguas vernáculas, traducciones que debían contar con la recognición de la Santa Sede antes de entrar en vigencia en las respectivas áreas lingüísticas. No menos claro quedaba el hecho de que las traducciones del nuevo misal debían ajustarse en todo, de manera obligatoria, a las precisas normativas de Liturgia Auténtica. De esta manera, ambos textos, la instrucción Liturgia Auténtica y la edición típica, fueron las precisas coordenadas en las que quedó encuadrado el trabajo de cotejo encargado por Monseñor Lora. Bien, veamos ahora entonces algunas conclusiones que fue posible obtener a partir del trabajo de cotejo. El trabajo de cotejo de los textos fue muy interesante y me permitió sacar algunas conclusiones, que ahora son las que quiero exponer. Como dije antes, las partes del misal que me fueron encomendadas correspondieron a las preces eucarísticas, a las plegarias eucarísticas de reconciliación, las plegarias eucarísticas por varias necesidades y las plegarias eucarísticas para la misa con niños. Ahora bien, en una primera impresión general, pude percibir que los aspectos literarios de la traducción examinada eran bastante deficientes. En este sentido, pudo verse que la traducción propuesta no seguía las orientaciones de la instrucción Liturgia Auténtica, que de hecho ni siquiera era mencionada, y era en general una traducción libre. Esto significaba que algunas veces solo se traducía de acuerdo con el sentido, otras se utilizaban perífrasis, en algunos casos innecesarias, puesto que existía una perfecta equivalencia entre el texto latino y su correspondiente castellano. En ocasiones la traducción se parecía más a una glosa del original, en otras aparecían cambios injustificados. A veces se omitían, agregaban o cambiaban palabras que modificaban el espíritu del texto tipo. Dentro del marco de esta impresión
primera y general que produjo el texto español, pude determinar una serie de dificultades que agrupé en 5 ítems, que ahora voy a desarrollar. Primer ítem, decíamos en aquel informe, en general no se ha logrado expresar adecuadamente, conforme al genio propio de la lengua española, ni la cadencia, ni la elegancia, ni la solemnidad del lenguaje de la lengua latina. Esta cadencia, elegancia y solemnidad se logran gracias a un uso adecuado y armónico de nexos coordinantes, a una debida articulación de las oraciones y a una división del texto en parágrafos, todo lo cual, por regla general, estaba ausente en la traducción española. El uso del ustedes, por ejemplo, quitaba al texto elegancia y solemnidad. Si bien en aquella versión del año 2006 dicho uso no comprometía ni afectaba ninguna parte esencial del canon, cosa que después, como veremos, no ocurre en la edición del año 2009, pues el uso de ustedes era nada más que una forma de dirigirse al pueblo. No obstante, ya marcaba una tendencia a eliminar toda diferencia entre la lengua litúrgica y la lengua corriente, en contra de lo que expresamente advertía la instrucción litúrgica auténtica, como hemos visto en sus parágrafos 5, 27, 47, 50 y 59. Ese fue un primer grupo de dificultades. Segundo grupo, o segunda dificultad. Los frecuentes cambios de ciertas expresiones o su sustitución por otras no exactamente equivalentes disimulan o ocultan a menudo cuanto en el texto tipo hay de imprecación, de alabanza, de oración suplicante, de postración del hombre ante la majestad divina. Todo lo que en el texto latino, digamos así, expresaba esta actitud del hombre de postración, de imprecación, de alabanza ante la majestad divina, todo eso estaba de hecho suprimido. Y al respecto voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Prex Eucarística primera, el número 84, el texto latino dice: Te igitur clementissime pater, per Iesum Christum filium tuum Dominum nostrum, supplice rogamus ac petimus, uti accetta habeas, e benedicas ac dona ac munera, etc. Y esto se ha traducido así: A ti, Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas esto todo. Bien, se observan algunos cambios más que significativos. Por empezar, el superlativo clementissime, que sería clementísimo, referido a Dios Padre, ha sido sustituido por misericordioso, lo cual no es exactamente lo mismo. Además, la expresión supplice rogamus ac petimus, te rogamos y pedimos suplicantes, que es una expresión propia de la postración del hombre ante la divinidad, se la ha reemplazado por humildemente te pedimos, con lo cual se atenúa visiblemente el tono de súplica. Una cosa es suplicar, rogar, suplicar, y otra cosa es pedir. En la misma Prex, el número 87, leíamos lo siguiente. Se dice en el texto latino original: Anicitur oblationem servitutis nostre, se tecunta familia tua, et quosimus Dominum placatus accipias. ¿Cómo se traduce esto? Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores
y de toda tu familia santa. Bueno, también aquí advertimos la misma notoria disminución del tono de imprecación y de súplica al sustituir la expresión quasemus ut placatus accipias, que literalmente es te pedimos que propicio o aplacado aceptes. Se le pide a Dios que acepte propicio y aplacado. Se lo ha cambiado por aceptan tu bondad. Ustedes ven, es fácil advertir que se disminuye o omite con toda evidencia el sentido de oblación o ofrenda que aplaca a la divinidad. Otro ejemplo, en la prece eucarística número 3, en el número 113, el texto latino dice: Respice quasimus in oblación en ecclesia tua, e agnosen ostiam, cuyo voluiste inmolación y placari. Esto se traduce del siguiente modo: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Acá también es muy clara la eliminación de palabras que, al ser sustituidas por otra, indebidamente cambian el tono, no el sentido, pero sí el tono. ¿Por qué? El texto latino usa placari, que es un infinitivo en voz pasiva, que quiere decir ser aplacado. Es decir, esta ofrenda, esta víctima, esta hostia por la cual quisiste ser aplacado, ahora se cambia por la que quisiste devolvernos tu amistad, lo cual no es exactamente lo mismo. Se omiten o sustituyen también expresiones como propicius, propicio, digneris, dignate, respicere propicio sereno vultu, mirar con rostro propicio y sereno, y otras similares destinadas a acentuar el sentido de postración del hombre ante Dios. Todas estas expresiones del texto latino, que tienen por otra parte una perfecta correspondencia en el idioma español, han sido sustituidas indebidamente por otro tipo de palabras, que, como se recordará, es exactamente lo contrario a lo que ordenaba la instrucción litúrgica auténtica. La tercera dificultad, o grupo de dificultad que advertíamos, eran unos cambios innecesarios que en ocasiones oscurecen o ocultan el sentido del texto tipo. Por ejemplo, en el Sanctus se cambia la expresión Deus Sabaoth, Dios de los ejércitos, por Dios del universo, cuando el significado del vocablo hebreo Sabaoth, adaptado al latín, es literalmente de los ejércitos. El liturgista quería señalar con esta expresión específicamente a las milicias celestiales, esto es, al universo de las criaturas intelectuales, y no al universo entero en el cual se incluye toda criatura. Ahí hay también un cambio más que significativo. Otro ejemplo. En una de las exclamaciones post-consagración, el texto latino dice: Multem tu annunciamus Domine, et tu en resurrectionem confitemur donde venias. ¿Cómo se traduce? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Bien. El término tone, que en latín tiene un significado claro y preciso, significa hasta tanto, hasta aquí. Es decir, hasta que vuelvas. ¿Por qué cambiar entonces la expresión donde venias? Hasta que vuelvas, que subraya el sentido escatológico, pues saluda a la segunda venida del Señor, por una exclamación imperativa, ven Señor Jesús, tan inespecífica y ambigua que no hace ninguna mención expresa a la segunda venida de Cristo.
En la Prex Primera de Reconciliaciones, el texto latino dice: Qui abundantiorem vita navendam nos incitare de sinis, lo cual se traduce: porque no deja de llamarnos a una vida plenamente feliz. Esta traducción merece por lo menos dos observaciones. Primera, abendam nos incitare de sinis puede traducirse como no dejas de movernos a poseer, no dejas de incitarnos a poseer, no dejas de incitarnos a encender en nosotros un deseo de posesión. Lo cual se atenúa bastante con el uso de llamarnos. Una cosa es que alguien llame y otra cosa es que alguien mueva, que alguien incite. La traducción le ha quitado al texto latino el sentido fuerte de emoción, de atracción de parte de Dios, que, repito, es más que un llamado. La segunda observación que cabe hacer a esta traducción: abundantiorem vitam significa la vida más abundante, la vida que más abunda. Abundantiorem es un acusativo singular de abundatior, que es el comparativo del verbo abundance, del adjetivo abundance, abundantis. Es decir, la vida en abundancia. Esto de la vida plenamente feliz no es ni la más exacta, ni la que mejor expresa la referencia a la vida eterna. Otro ejemplo. En la misma Prex de Reconciliaciones dice: Accepit calicem discipulis suis tradidit dicens. ¿Qué dice la traducción? Tomó el cáliz y lo pasó a sus amigos diciendo. Por cierto, Jesucristo llamó discípulos, a sus discípulos los llamó amigos, pero el texto no dice amigos, dice claramente discipulis suis, a sus discípulos. Ocurre que el texto latino va dosificando las distintas realidades sagradas y sin duda ha querido señalar en este paso el carácter de discípulos de quienes, elegidos por el Señor, cenaban con Él en aquella sagrada cena. El cambio de discípulos por amigos no tiene ninguna ventaja y quiebra el equilibrio propio del texto latino. Otra cuestión que también llamó mi atención es cuando se traduce la forma de consagración del pan. Dice, el texto original latino dice: Accepit panem et gratias agens benedicti fresi dediquet. Y se traduce como: tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio. Acá hay un error de traducción. Lo que Cristo bendijo fue el pan. El texto latino es muy claro. Accepit panem benedicit. Bendijo al pan, no al Padre. Después de dar gracias al Padre, Cristo bendice el pan. En cambio, la traducción supone que Cristo bendijo al Padre, lo que no es en modo alguno ni coincidente ni con el texto latino ni con el relato evangélico. Otro ejemplo. En la Prex Eucarística número 1, número 85, en el acápite destinado al tiempo de Epifanía, el texto dice: Quo unigenitus tu, intuate cum gloria coeternus. ¿Cómo traduce? Tu único Hijo eterno como tú en la gloria. La fórmula intuate cum gloria coeternus, coeterno contigo en tu gloria, es teológicamente más precisa para designar la procesión trinitaria del Verbo. En la Prex Eucarística 1, número 88, donde dice: Quam oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam ascriptam ratam rationabilim accessibilimque facile dinieris, que es la fórmula de la consagración, se traduce, previa a la consagración, se traduce: bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti.
De modo injustificado se han suprimido los adjetivos ascriptus, ratus, ratificado, válido, rationabilis, razonable, conforme a la razón, y acceptus, aceptable. Con lo cual se modifica indebidamente el texto latino y sin ninguna necesidad, puesto que hay, repito, en nuestra lengua los términos que corresponden exactamente a los términos latinos. Por otra parte, hay que notar también que el vocativo Deus ha sido reemplazado por Padre, lo cual se vincula con lo que vamos a ver ahora enseguida. En la Presucarística 4, la expresión redención in captivis ha sido traducida como liberación de los oprimidos, teniendo en cuenta el uso equívoco del marcado matiz político y sociológico que esta expresión tiene entre nosotros. Hubiera sido prudente utilizar otra expresión más fiel al original latino, que en realidad dice redención de los cautivos. Un último ejemplo. En la Prex Segunda, para varias necesidades, hay un título que dice Deus Ecclesiam Suam in viam salutis conducens. Se traduce solamente Dios guía a su iglesia. Se omite in viam salutis, es decir, Dios conduce a su iglesia por la vía de la salvación. El cuarto grupo de dificultades era respecto del modo de dirigirse a Dios, que con mucha frecuencia la traducción lo cambia indebidamente respecto de las formas originales. Así, Dominus se cambia por Padre, Deus por Padre, Salvator por Señor. Estos cambios arbitrarios, por lo demás, contradicen expresamente, como vimos, a la instrucción litúrgica auténtica, que taxativamente ordenaba que la palabra latina Dominus debía traducirse siempre por el término exacto, es decir, Señor. Si el texto latino dice Dominus, hay que traducir Señor. No veo ninguna razón para traducir Dominus por Padre. No hay ninguna razón, puesto que tenemos una lengua, gracias a Dios, riquísima, que tiene todos los equivalentes de los términos latinos. Y el último grupo de dificultades era en la misa con niños. La edición típica latina, en las rúbricas originales, establecía que en el caso de la misa con niños, en atención a la naturaleza de esta misa, el texto latino dice no está tanto destinado al uso litúrgico, sino que se presenta más bien como un texto tipo o modelo. Esto sin duda otorga a los traductores un margen de mayor libertad. Es decir, que en la traducción de los textos destinados a la misa con niños, la misma edición latina de dar a los traductores un margen de mayor libertad. Y esto lo tuvimos muy en cuenta a la hora de hacer el cotejo. Sin embargo, encontramos algunas dificultades que a nuestro juicio excedían cualquier margen razonable de libertad. Por ejemplo, para no ahondar demasiado en la Presucarística 1, de la misa con niños, dice Parvulus suscepit et benedixit, se refiere a Jesús, ¿no? Y se traduce por Jesús se hizo amigo de los niños. Bien, el verbo suscipio, suscepi, susceptum, que es el que usa el original latino, significa encargarse de, asumir la defensa de algo, tomar a cargo algo, adoptar, aceptar, admitir, acoger. Hacerse amigo no figura entre ninguna de las acepciones. El texto latino da a entender que Cristo, Señor y Dios,
acepta, acoge, protege a los más pequeños, en este caso a los niños. Y esta idea es omitida, absolutamente, por esto de hacerse amigo. Por otra parte, también curiosamente, se omitió el último verbo, el benedixit, y lo bendijo. No hay bendición, se hizo amigo de los niños, nada más. En la misa de niños, en la presegunda, también hay otra expresión que dice unum corpus, unos spiritus, sint ad gloriam tuam Domine, lo cual se traduce que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Bueno, acá también hay algunas dificultades. Las expresiones un solo cuerpo, un solo espíritu, unum corpus, unos spiritus, que son de fuerte impostación eclesiológica, han sido cambiadas indebidamente por familia, que no refleja exactamente esa alusión eclesiológica. En la tercera pres, también, dice el texto latino, infine autem venturus secum gloria, in cuyo regnum non amplius erit, qui miseria frigatur, qui lacrimetur, qui tristitiam habeat, ne peccatum, ne mors ultra dominabuntur. ¿Cómo se traduce esto? Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. La traducción no ofrece en sí mayores dificultades, pero lo curioso es que se omite la última frase, que alude al pecado y a la muerte, porque, repito, el texto latino dice ne peccatum ne mors ultra dominabuntur, es decir, que en esa vida plenamente feliz, como traducían antes, la vida eterna, ya no habrá ni pecado ni la muerte, los cuales ni el pecado ni la muerte ejercerán su dominio. ¿Por qué se omite? ¿Acaso a los niños no se les puede hablar de la realidad de la muerte y del pecado? Bien. Estos son algunos ejemplos de los varios más que figuran en el informe. Entiendo que ilustran suficientemente la defectuosa, por decirlo menos, traducción del misal entonces en uso en nuestro país. Bien, veamos ahora, para terminar, algunas reflexiones y conclusiones. Poco tiempo después del trabajo que mencioné, en el año 2009, se publica el nuevo misal de la Conferencia Episcopal Argentina, al que más arriba hicimos referencia, y que es el que actualmente, con algunos agregados posteriores, sigue en uso en nuestro país y en otros países de habla hispánica. Creo que también en Uruguay, Paraguay y Chile. Aun cuando en la presentación de esa nueva versión, presentación que está firmada por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, se menciona expresamente la instrucción liturgia auténtica. Lo cierto, a pesar de que se menciona la instrucción, y obviamente se menciona a la tercera edición típica del misal, lo cierto es que la nueva traducción no corrige ni mejora ninguna de las falencias apuntadas. Por el contrario, esta versión introduce como obligatorio el empleo del uso verbal ustedes y la consiguiente derogación del vosotros, que ahora sí afecta la fórmula de la consagración del pan y del vino. En el artículo 2 del decreto por el cual se pone en vigor el nuevo misal para uso en la Argentina, se dice: la vacatio legis se extiende hasta el 21 de febrero de 2010, primer domingo de Cuaresma, claro, porque entre que se firma el decreto, que se firmó en febrero del año 2000, en enero del año 2009, hasta que se ponga en marcha el nuevo misal, hay un tiempo de vacatio legis, es decir, de falta de una ley. Entonces,
el cardenal Bergoglio, en ese entonces, que presidía la Conferencia Episcopal Argentina, extiende el tiempo de, digamos, interregno entre un misal y otro hasta el primer domingo de Cuaresma del año 2010. Es decir, un año, da un año de tiempo. Y dice, a partir de esa fecha, es decir, a partir del 21 de febrero de 2010, para la celebración de la Santa Misa, habrá de utilizarse el uso verbal ustedes, quedando derogado el uso del vosotros, como también del vos y otros similares. Este uso, el uso de vosotros, no deja de ser una fuente de problemas. Como dijimos antes, quita al texto elegancia y solemnidad y tiende a borrar toda diferencia entre el lenguaje corriente y la lengua litúrgica. Pero si se trata de los textos bíblicos, en ocasiones el uso de ustedes dificulta la adecuada comprensión al introducir una cierta ambigüedad o anfibología. En efecto, a veces resulta imposible, sobre todo en los salmos, distinguir si un verbo es un imperativo, por ejemplo, canten, en el sentido de cantad vosotros, o un subjuntivo, que ellos canten. A modo de ejemplo, véase este texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 16. Encontré esta traducción española en el misal argentino. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. La traducción no es ni clara ni fiel. Al introducir el ustedes, yo me pregunto, brille su luz delante de los hombres. ¿La luz de quién? ¿La de ellos? ¿La de ustedes? Que al ver sus buenas obras, ¿las obras de quién? ¿La de ellos o la de ustedes? Den gloria a su Padre. ¿El Padre de quién? Bueno, me tomé la molestia de ir al texto latino de la Vulgata Nova y ahí dice: Si lucia lux vestra coronominibus, Ulvidiam vestra bona opera, e glorificem patrem vestrum, qui in celis est. Lo cual en buen español suena más o menos así: brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué complicarse la vida cuando tenemos un idioma tan bello, preciso y rico? Mi querido amigo Edmundo Gerón Vidarino, recientemente fallecido, y vaya esta mención en homenaje a su feliz memoria, en aquel momento en que se introduce el misal del año 2009, dirigió una carta al entonces cardenal Bergoglio en su carácter de miembro del Instituto Argentino de Cultura Hispánica de Córdoba. Y en esa carta, Gerón Vidarino expresaba muchas cosas, y entre ellas esta, que quiero leer. Si meditamos el valor propio de las palabras, como cuando invocamos el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o pedimos que santificado sea tu nombre, hallamos variaciones sorprendentes. El cambio de la segunda persona por la tercera en la conjugación verbal cambia también la dirección del mandato. Sí, tomad y comed fundaba un compromiso personal para nosotros, a quienes dirigía el Señor. El tomen y coman en tercera persona no nos compromete. ¿Quiénes tomen y coman? Ellos. ¿Quiénes son ellos a los que apunta el significado propio del mandato imperativo? Por de pronto, ni el celebrante ni los que participamos en la celebración estamos aludidos, sino otros que tampoco están presentes. Hemos sido dejados al margen.
Recuerdo aquí un pasaje de la síntesis oficial de la quinta instrucción litúrgica auténtica. Los verbos deben traducirse con precisión, respetando la persona, el género y el número, lo cual aquí no se cumpliría. Es de lamentar que estas sabias palabras del querido y recordado del mundo no hayan sido tenidas en cuenta. En la misma carta que acabo de citar, afirmaba Geloch, en referencia al proceso de traducción del misal argentino, que la marcha de las sucesivas modificaciones en la traducción del misal desde los 70 para acá acompaña la decadencia cultural y la pérdida de identidad nacional. Y mucho tememos que en el futuro inmediato la decadencia sea aún mayor. El motu propio Magnum Principium del Santo Padre Francisco, fechado el 3 de septiembre de 2017, que modifica las normas canónicas que rigen el papel de la Santa Sede en la recognición de las traducciones en lengua vernácula de los textos litúrgicos, otorga a las conferencias episcopales un amplio margen de libertad en lo concerniente a las traducciones. Ya ni siquiera se habla de traducciones, sino de adaptaciones. No es esta la ocasión para un análisis pormenorizado de este documento, pero si se tiene en cuenta la generalizada tendencia hoy presente en buena parte de los episcopados a la llamada inculturación y a una cierta creatividad más que dudosa, y la creciente decadencia de la liturgia en toda la Iglesia, no cabe esperar días mejores. Lo grave es que lo que aquí está en juego es la lex orandi de la Iglesia. En este sentido no podemos dejar de expresar nuestra preocupación, toda vez que traducciones deficientes, cuando no directamente orientadas a un manifiesto propósito de reinterpretar la liturgia según criterios arbitrarios e incompatibles con el magisterio y con la tradición, nos lleven finalmente a una adulteración de la misma fe. A más de 50 años de la reforma litúrgica querida y promovida por el Concilio Vaticano II, no son pocos los que se preguntan qué ha quedado del rito latino. Y si en vez de una reforma, lo que hoy tenemos es simple y llanamente la ruina del rito romano. Cuando se impuso la reforma litúrgica, hubo muchos que se apresuraron a despedir al ilustre latín por considerar una barrera infranqueable en el mundo de nuestros días entre los fieles y la celebración de los sagrados misterios. Las lenguas vernáculas venían así a superar esa barrera. Pero la triste experiencia de estos años nos ha demostrado que las cosas no sucedieron exactamente de ese modo. Por el contrario, a la supuesta barrera del latín ha sucedido otra barrera aún mayor si cabe. La barrera que hoy representan las traducciones infieles a las lenguas vernáculas. Y es esta barrera la que de alguna manera será necesario superar para no correr el riesgo de que se pierda la fe. Muchas gracias.